El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes amigos de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, programa que quiere traer un conocimiento de la palabra de Dios a su vida y aumentar un poco el que usted posee de la misma. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo ha titulado Un buen traslado. Quédese con nosotros. Muchas veces, seguramente hayamos sabido o nosotros hayamos tenido la vivencia, hayamos tenido la experiencia no agradable de encontrarnos, por ejemplo, en un empleo donde llega un jefe que cambia las normas, que nos hace la vida imposible con sus exigencias y en las cuales la motivación que antes se tenía por un trabajo ahora ya no es la misma, porque como les decía, el trato, los horarios, las metas son totalmente, podríamos decir, esclavizantes. Y entonces el lugar se convierte en un lugar irresistible. O también hayamos podido vivir la experiencia de estar en un vecindario donde se vuelve un sitio ruidoso, donde hay inseguridad, donde se viven circunstancias de violencia y entonces de la misma forma no nos sentimos cómodos viviendo en esa casa, viviendo en ese apartamento, porque los vecinos del piso siguiente arman ruidos, corren y incomodan la convivencia. Cuando esto sucede, tenemos que buscar una solución. Y la solución es lógica, un traslado. Buscar un nuevo empleo, buscar una nueva empresa, un nuevo sitio de trabajo y hacer las gestiones para salir. En el otro caso es o buscar una nueva casa, un apartamento en arriendo, o vender si es que era de nosotros, para volver a comprar en otro sitio que nos dé paz, que nos dé tranquilidad. Pues bien, eso es muy válido. Buscamos la paz exterior, buscamos la paz en nuestra convivencia, pero muchas veces nos olvidamos de algo muy importante. Nuestra paz espiritual. Muchas veces ya no tenemos en cuenta la voz, casi que los gritos de nuestra conciencia, de nuestra alma que nos dice, no estamos viviendo como es. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, nos dice en los versículos del 1 al 3, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo, en este momento, el apóstol Pablo, nos muestra nuestra tendencia pecadora. Y cómo vivíamos, o cómo a lo mejor se viva en un lugar donde el desorden, la inseguridad espiritual es una total
o es un total caos, o donde una situación laboral es un desorden completo. Y entonces el apóstol Pablo nos hace caer en cuenta. Ustedes vivían en eso. A lo mejor ahora estén viviendo en esa situación, porque pareciera contradictorio. Estábamos caminando en el cuerpo con vida, pero nuestro espíritu estaba muerto. Porque la palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Y entonces, si es cierto que no ha venido la muerte física, teníamos una muerte espiritual. Y eso hace que estemos rodeados de cosas que no satisfacen. Dulce o amarga. Cuenta la historia que un hombre que se había declarado ateo le gustaba dar conferencias en lugares públicos, hablando de la inexistencia de Dios, hablando de que Dios era una fábula, de que era un cuento, de que era algo que no existía y que el mismo hombre había creado ese Dios para poder estar sujeto a alguien o algo, como hablaba también de los indígenas cuando tenían al sol como su dios, a la luna y a los planetas. Pero allí, precisamente en aquella conferencia, había un hombre que había estado en las drogas y que había sido vuelto a la vida normal a través de un encuentro con el Señor Jesucristo. Y él sí conocía a Dios porque había transformado su vida de ese mal en el que estaba metido a una vida gozosa, a una vida transformada para gloria de Dios. El joven le dijo, Señor, ¿puedo pasar a hacer una acotación sobre el tema que está compartiendo? Aquel hombre pensó que el muchacho también era ateo y le dice, claro, pase aquí adelante. El joven pasó y se hizo delante de los demás y de pronto sacó de su bolsillo una naranja y empezó a pelarla. El hombre se quedó mirándolo y ya un poco exasperado porque no hablaba nada, le dijo, bueno, pero ¿cuál es su intervención? El muchacho le asintió con la mano que ya iba a decir. Después de que terminó de pelar la naranja, cogió gajo a gajo y se la fue comiendo. Cuando terminó le dijo al que se había denominado ateo, le dijo, ¿usted sabe si la naranja estaba dulce o amarga? El hombre mirando al público sonrió y aún se rió burlonamente diciendo, pero ¿cómo me hace esa pregunta si el que se comió la naranja fue usted? Le dijo, efectivamente, usted no sabe si esa naranja que me comí estaba dulce o amarga. ¿Y por qué? Porque usted no la comió. Usted no disfrutó de ella. Yo puedo decir que sí estaba dulce, porque yo fui el que la comí. De la misma manera sucede con Dios, dijo el joven. Tal vez usted no le conoció, o tal vez le conoció en algún tiempo y se rebeló contra él, llamándose a usted mismo ateo. Pero yo sí puedo reconocer que Dios es real, porque Él me liberó de las drogas, Él cambió mi vida. Yo vivía una vida vacía, una vida que no tenía propósito, y Él me cambió y me transformó. Yo sí conozco a Dios, yo sí puedo hablar de Él, quién es Él, pero usted, que no lo conoce, no puede decir si Dios es bueno, si Dios es real y si Dios existe. De la misma manera, muchas veces nosotros nos podemos comportar de una manera tal vez hipócrita con Dios, tal vez diciéndole que no existe, pero en el momento que necesitamos algo de Él le invocamos. Y allí es donde el apóstol San Pedro nos dice en su primera carta que no seamos así, que seamos transformados, que cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestra actitud para con Dios, porque Dios es real. En su primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en los versículos 1 al 3, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Necesitamos conocer a Dios para poder hablar de Él. Si no le conocemos, será fácil decir que somos ateos,
pero cuando le conocemos nos es difícil dejar de reconocer que Él puede transformar nuestra vida. Reflexionemos. Les decía que hay inseguridad en el lugar donde vivimos, que hay violencia. Bueno, ¿qué hay en ese desorden espiritual? Hay pecado de adulterio, hay mentira, hay chisme, hay inmoralidad sexual, hay deshonestidad, hay borrachera, hay mentira, hay odio. Todo ese desorden espiritual implica que así como buscamos un traslado por el desorden del lugar de residencia o por la situación incómoda en el lugar de trabajo, también nos debe preocupar esa situación incómoda, insegura, destructiva que hay en nuestra vida espiritual. Dejar la promiscuidad, dejar el consumo de sustancias alucinógenas, dejar el consumo de alcohol en exceso, dejar la mentira, dejar todo lo que el Señor nos dice que no le agrada, que no está bien, y buscar un lugar mejor. Porque ese es el procedimiento. Cuando buscamos una casa, la buscamos que esté ubicada en un lugar mejor. Cuando buscamos un trabajo que nos dé mejores garantías. Pues en el espiritual también tenemos que hacerlo. Y de esto ninguno de nosotros podemos decir que no lo vivimos. Porque el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne. El Señor dijo alguna vez, el que no tenga pecado, que lance la primera piedra. Entonces todos tenemos que estar buscando ese traslado. Y entonces el apóstol Pablo nos sigue diciendo algo maravilloso. Versículos 4 y 5 del mismo capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios no quiere que estemos muertos en vida. Dios no quiere que vivamos en un lugar de desorden. Dios no quiere que vivamos en un lugar inseguro. No quiere que estemos en un lugar donde nos exigen cosas fuera de tiempo de trabajo, donde nos hacen, diríamos, una vida insoportable. Y tal vez todos hayamos pasado por ahí. Pero dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué lo hizo? ¿Por qué? Porque nos ama. El versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aún andando sometidos por el alcohol, aún andando sometidos por el consumo de cigarrillos o de sustancias alucinógenas, Él tiende la mano y nos quita el gusto por esas situaciones. Aún teniendo desórdenes afectivos, queriendo compartir con dos mujeres o las mujeres con dos hombres, el Señor ordena esos sentimientos. Aún los que tengan problemas con su identidad sexual, el Señor hace que salgamos de esa situación, que se salga de esa situación y se vaya a tener una vida especial.
Pero algo maravilloso, esto nos lo da gratis. La palabra del Señor dice, por gracia sois salvos, por amor, de una manera inmerecida. Podemos hacer ese traslado de la vida de pecado a la vida de bendición, a la vida alejados de Dios, vida de muerte, a una vida de una existencia espectacular. Hagamos el traslado que es Con el tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos comprender que hay un propósito en la salvación y es tener un traslado de vida, un cambio. Dice la palabra que Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y es cuando le hemos recibido en nuestro corazón y reconocemos que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros. Esa es la mejor manera de que Él pueda hacer esa obra en nosotros y poder nosotros tener ese traslado a ese reino maravilloso que es el reino de Dios. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que les quiero compartir lo he titulado Un Dios misericordioso. En muchas ocasiones las personas pueden decir o hablar de la bondad de Dios porque la han experimentado, porque han clamado a Él y Él les ha respondido de una u otra manera. Pero hay algunos que dicen que tal vez Dios no responde las oraciones, que tal vez está muy lejos, o que tal vez como que está enojado conmigo. Y muchas veces es porque no conocemos, o mejor, no reconocemos la naturaleza de Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, y por ese motivo fue que envió a su Hijo a la tierra para que muriera por nosotros y podernos dar una nueva vida, poder transformar esa naturaleza caída que había en nosotros y darnos una nueva naturaleza, la naturaleza de su Hijo. Volver como al principio, antes de lo que el hombre pecara, y es tener esa imagen y esa semejanza de Dios. En el Antiguo Testamento no había venido el Señor Jesús a la tierra, no conocían del Espíritu Santo, pero de todas formas sabían que Dios existía y que Dios era el que ponía reyes y quitaba reyes. Y uno de aquellos reyes cayó en una enfermedad, le dio una enfermedad en su cuerpo y estaba pronto a morir. Así que Dios le da la orden al profeta Isaías, que fuera y le dijera que se preparara para la muerte. Pero allí Dios manifestó su misericordia. La palabra nos dice en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, en los versículos del 1 al 3, dice la palabra: En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, Jehová, te ruego que hagas mi memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. El rey Ezequías, dice la palabra, que cayó enfermo, una enfermedad de muerte. Y Dios envía al profeta para decirle que se alistara, que se preparara. Pero ¿qué hace aquel hombre cuando sabe que va a morir? No dijo, está bien, voy a ir a la presencia de Dios. No. Él dice que volteando su rostro hacia la pared, oró a Dios. Y le dijo, acuérdate que he caminado en tu verdad, en tus propósitos. Le dijo a Dios que se acordara de que Él había hecho lo que a Él le agradaba.
Y luego dice que lloró amargamente Ezequías. Ese llorar amargamente nos lleva a entender que había un arrepentimiento y un dolor en su corazón y no quería morir. Y la pregunta es, ¿quién de nosotros quiere morir? Creo que ninguno. Nos agrada la vida que llevamos. Tal vez alguna persona que esté muy enferma. Pero si estamos bien de salud, si tenemos un buen apetito, si caminamos bien, si nos movemos bien, si estamos bien, pues queremos seguir acá. Y aunque Ezequías estaba enfermo, él quería que su vida fuera guardada. Y lloró delante de Dios y puso su causa y clamó a esa misericordia de Dios. La mayor felicidad. Se cuenta de Solón, uno de los hombres catalogados como de los 7 sabios de Grecia, visitó un día al rey Creso. Y el rey, en su vanidad, lo llevó a conocer Sardis y le mostró todos sus tesoros, todos sus lujos. Y después de un largo rato paseando, llegaron a la sala del palacio y el rey le preguntó a Solón, ¿quién cree usted que sea el hombre más feliz de la tierra? Entonces el sabio le contestó, rey, Telus, este hombre guerrero, fuerte, murió en batalla y eso le produjo gran felicidad. El rey lo miró, incómodo algo, le dijo, pero Telus está muerto. El sabio le dijo, también 2 jóvenes hijos que cuidaron a su mamá durante todo el tiempo, le dieron toda la atención y fue así hasta el día en que ella falleció. El rey, ya aún más incómodo, le dice, ¿y yo? Entonces el sabio le dice, majestad, nunca se podrá decir que se es el más feliz porque no sabemos qué nos traiga el otro día. El rey se quedó reflexionando y se despidió del sabio. Días después, Sardis fue tomada por Persia. Le quitaron sus tesoros y lo ataron a una estaca y iban a prender la hoguera para quemarlo. Pero en el momento en que se prendía la hoguera, cayó un torrencial aguacero y apagó el fuego y su vida se salvó. El rey Creso pensó, no tengo ahora nada, pero tengo vida y la puedo disfrutar. Empiezo a entender cuál es la verdadera felicidad. La felicidad es agradecer a Dios y disfrutar lo que Él nos da. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, versículo 36, la palabra del Señor dice, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La verdadera felicidad es, como les dije, agradar a Dios y disfrutar sus bendiciones. Reflexionemos. Muchas personas pueden pensar que clamar a Dios por su misericordia o recordarle a Dios cómo hemos vivido, tal vez no conviene. Pero algo que nos enseña el rey David en el Salmo 40, en el versículo 11, es que debemos clamar a Dios por su misericordia. Y dice la palabra, Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre.
El rey David siempre acudía a la misericordia de Dios. Y cuando oramos a Él, cuando clamamos de verdad con nuestro corazón sincero para Dios, Dios va a escuchar, Dios va a oír, Dios no se va a hacer el sordo. Y aunque ya había un tiempo de vida para Ezequías, aquel lloro, aquel recordarle a Dios cómo había caminado en su vida, hace que la misericordia de Dios venga a él. En el capítulo 20 del segundo libro de Reyes, en los versículos del 4 al 6, dice la palabra: y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Vemos allí que no fue en vano la oración del rey Ezequías. Le recordó a Dios que había sido íntegro en su corazón, que había andado delante de Dios en verdad y también que sus hechos le habían agradado a Dios. Y es allí donde nosotros debemos pensar un momento. Cuando nos aqueja una enfermedad, una situación, debemos buscar nuestra solución en Dios. A veces corremos hacia otros lugares para buscar la solución a las situaciones, a la enfermedad, tal vez a la deuda, cualquier cosa que tenemos. Y corremos buscando solución tal vez en hombres o en personas que de pronto nos pueden ayudar, pero que en un momento determinado pueden cerrarnos la puerta también. Dios siempre está atento a la voz de nuestro clamor. Dios siempre está atento. Por eso la palabra nos dice que nos acerquemos confiadamente, que nos acerquemos. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 16 dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra nos dice que podemos acercarnos a Dios. Y Dios va a responder así como le respondió a aquel rey Ezequías que estaba enfermo de muerte. Y le dio, dice la palabra, en la misericordia de Dios, dice que le dio 15 años más de vida. Dios quiere tener misericordia de nosotros. Necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos conocerle. Necesitamos poner delante de Él nuestras peticiones. Y luego, en los versículos del 7 al 11 dice: y dijo Isaías: toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de Acaz 10 grados atrás. Fuera de eso, Dios manifestó la sanidad en Ezequías, pero también le hizo ver una señal, y era que el sol retrocediera 10 grados. Y allí sucedió. Entonces podemos ver que Dios maneja la naturaleza, el universo, y que Él puede poner todas las cosas a nuestro favor. Recordemos que Dios es un Dios lleno de amor y misericordia por nosotros. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Aceptemos a Jesús en nuestro corazón y sepamos y entendamos que por medio del Señor Jesús, Dios va a manifestar su misericordia.
Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos en esta media hora. Que Dios les bendiga.